Cher César Acevedo, je vous l'avoue, votre nom ne me disait pas grand-chose avant Cannes. À Sabine Azéma non plus, le jour où elle et son jury vous ont offert ce prix qu'on ne reçoit qu'une fois dans sa vie, celui du premier film, la fameuse Caméra d'or, prix que vous avez immédiatement dédié aux paysans de votre pays, la Colombie. Votre émotion était palpable ce jour-là, vous aviez l'air incrédule, intimidé et surtout très heureux. Merci à Sabine Azéma car maintenant je l'ai bien en tête votre nom. Il m'évoque désormais le cinéma comme outil contre l'oubli. Yo les dije a ustedes que el pago era mañana. El pago es mañana. ¿Mañana en cuánto? Seguro mi madre que el pago es mañana. Nosotras no podemos parar. Necesitamos la plata. Amor se escribe con llanto en el diario amargo de mi desencanto. Ce film, vous l'avez réalisé pour rattraper le temps, pour ne pas oublier la vie qui passe et ceux qui s'en vont. 10 ans après la mort de votre mère, vous avez donné corps à cette fiction comme un antidote au deuil qui vous a terrassé. Elle est à fleur de peau, comme vous. Hello, thank you so much for coming here tonight. It's really honored share the film with all of you. It's the only way that I find to recover the people who must love in my life, all my family. And now the film is yours. Thank you so much and sorry for my English. ¿Usted es de todos los días? No, de más o menos, don Alfonso. Es cuando las casas de por aquí cerca se queman. Pero entre, vea que va a volver una nada. Jódeme, yo la acompaño otro ratico. No, don Alfonso, no se preocupe. Es que a nosotros antes nos conviene esta quema. Que esas hojas de caña, eso corta como si fuera una navaja. Vea, no, más bien entre, vea cómo me vuelve la camisa. Métase. Vous avez fait un film simple, qui met en scène une famille fictive pour vous aider à surmonter l'oubli. Chaque plan reflète votre sensibilité et en interview vous chuchotez presque. J'imagine la relation privilégiée que vous avez dû entretenir avec vos acteurs pour les inciter à former une famille justement et coller à vos émotions. Mais comment procéder dans un pays qui redécouvre à peine le cinéma et qui croque les blockbusters à pleines dents? Debido a la carga dramática de la película, yo en un principio quería trabajar con actores profesionales, pero esto no fue posible, pues hicimos un casting muy grande, pero el principal problema era que a mí no solo me interesaba como la interpretación, sino también que al ser una película de gente del campo, pues tenía que haber una verdad en esos cuerpos que realmente habían trabajado la tierra. Y pues decidimos cambiar todo el rumbo del casting, ir a buscar personas allá en la región. Al final solo hay 2 actrices profesionales, una que sí tenía experiencia en cine, otra venía de otro tipo de lenguaje. Y lo que hicimos fue como una preparación de 5 semanas con Fátima Toledo, una preparadora de actores del Brasil muy importante. Y lo que intentamos hacer fue despertar esa memoria emocional que ellos llevaban, como que fueran conscientes de sus alegrías, de sus culpas, de sus dolores y sobre todo crear conexiones emocionales entre estos desconocidos, que se volvieran una familia. Y ella logra descubrirle a uno las emociones que a veces uno las tiene muy escondidas y que no las aflora. Quítese, 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 quítese. ¡Suélteme! ¡Déjeme! Son cosas que ella usa de las emociones vividas de nosotros, los humanos en la vida, en los naturales, ¿no? Los que nos pasan en la vida cotidiana. Era muy importante como poder sobre todo transmitir el sentimiento heroico que veo en la gente del campo, en estos trabajadores que intentan conquistar cada día su dignidad y su libertad a través de este trabajo. Es una película muy pictórica en muchos sentidos, así que, por ejemplo, en el caso de los campos de azúcar de los trabajadores, estudiamos muchas pinturas de Jean-François Millet,
en cuanto a pues, las espigadoras y ver cómo el entorno, la naturaleza influyen, como que pueden exteriorizar esas pasiones que ellos llevan dentro. Ces scènes tableaux sont magnifiques. Certains évoqueront Tarkovsky pour votre mise en scène. Une chose est sûre, l'esthétisme n'a pas effacé la force émotionnelle de votre film. Il fait du bien, panse des plaies et laisse des traces qu'on n'oublie pas. En lo más profundo de mi ser, me lo llevo a todos. Gracias por haberme permitido estar. Muchas gracias. Muchas gracias.